Hola, hola, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días de martes, muy buenos días de martes. Bienvenidos, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Y aquí listos y dispuestos para estudiar. Buenos días. Buenos días. Que ando buscando la Biblia de mi esposo. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Aquí está. Muy buenos días de martes. Muy buenos días de martes. Buenos días, buenos días. Arriba, chicos. Arriba, arriba. Hay que despertar, hay que ponerse de pie. Muy buenos días, Marilu. Muy buenos días, Moni. Muy buenos días. Muy buenos días por TikTok, todos los que se están conectando. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bendecidos y buenos días de martes. Así es. Gracias a Dios ya es martes, ¿verdad? Gracias a Dios ya es martes. Así que muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro estudio de 6 de la mañana, buscando un encuentro con nuestro Creador y diciéndole que lo más importante para nosotros es Él y que le damos las primicias de este día, de este tiempo que nos regala, ¿verdad? Así que vamos a empezar a su manera, vamos a dar gracias para ir avanzando en nuestro estudio y ver qué es lo que el Señor hoy nos va a hablar, ¿verdad? Vamos a leer Isaías capítulo 35. Esperanza, así como Dios es descriptivo en esos ataques de guerra o en esos momentos de juicio, también lo es con mucho detalle cuando hay liberación y esperanza. Y eso vamos a ver hoy, gracias a Dios. Vamos a orar, chicos, los invito, vamos a orar. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, Señor, muchísimas gracias por habernos levantado, puesto de pie este día martes que tú has hecho, que tú has preparado, Señor, de antemano para que nosotros estuviésemos hoy aquí buscándote, mi Dios, buscándote. Muchas gracias por poner en nuestro corazón ese sentido de urgencia para prestar atención a nuestra necesidad espiritual que tú estás dispuesto y has estado dispuesto toda la vida, Señor, a suplirla, porque te complace dar. Hay más felicidad en dar y tú eres el dador alegre, mi Dios. Nos das conocimiento, entendimiento, sabiduría y nos das la oportunidad de darle sentido y propósito a nuestra existencia y conocer el verdadero origen de nuestra creación y la importancia que tiene, Señor, que nosotros sepamos que tú eres nuestro creador, que te interesas por nosotros y que estás dispuesto, pero más que dispuesto, ayudarnos a recuperar esa vida que originalmente tú tenías como propósito para la humanidad. Gracias por tomarnos en cuenta en tus planes, mi Dios. Gracias. Gracias. Te decimos que sí, Señor. Sí queremos pertenecer a tu reino, a tu gobierno, a tu justicia. Sí queremos que se haga tu voluntad, mi Dios, empezando por cada uno de nosotros y así de manera extensiva, mi Dios bendito, por toda la tierra, por toda la tierra. Que se haga tu voluntad y que venga tu reino, mi Dios, empezando en nosotros. Queremos disfrutar de lo que ya disfrutan los ángeles allá en los cielos, mi Dios. En el nombre de Jesús, ponemos nuestro estudio en tus manos, que seas tu Padre ayudándonos a aprender, que de tu Espíritu Santo, Señor, que fue por el medio que tú escribiste esta palabra, asimismo nos dé revelación, pues Cristo dijo que sería ese ayudador, ese consolador que nos guiaría a toda verdad, al camino que es Cristo Jesús y por consecuencia recuperar vida, pero no solamente en la eternidad, sino desde ahora tener una vida que realmente sea vida, Señor, bajo tu cuidado y caminando de tus manos. En su nombre bendito, amén y amén. Pues vamos a leer, chicos. Vamos a poner los lentes.
Según yo estaba librando el camioncito de la basura, pero también él, no nos ponemos de acuerdo. Bueno, dice así el capítulo 35. Gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos recolector de basura, que pasa hasta nuestras casas. Tiene uno que aprender a agradecer. Yo solamente comentaba por el ruido. Pero bueno, pasa rápido. Dice así, futuro glorioso de Sión. Futuro glorioso. Dice, los israelitas volverán a Jerusalén, ¿verdad? Dice así, el desierto y el lugar desolado se alegrarán, y se regocijará el Arabá, y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente, y se regocijará en gran manera, y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas valientes. Y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido o apocado, dice la Reina Valera, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadal en manantiales de aguas. En la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos, y allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no viajará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí, sin embargo, por allí andarán los redimidos. Volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Estaban diciendo, chicos, les estaba diciendo al principio que así como Dios es muy descriptivo para decir cómo va a llevar a cabo, ¿verdad?, esas liberaciones, esos ataques, ¿verdad?, a esas ciudades y potencias que están en contra de la soberanía del Señor y están en contra de los principios que Dios pone como un orden establecido para que todo funcione bien, ¿verdad? Ahí vemos que cada potencia, cada ciudad solamente busca dominar a otros para perjudicarlos, ¿verdad? Y enseñorearse de lo que ellos vienen a gobernar. Eso era lo que hacían en ese tiempo las naciones, y hemos dicho que no estamos muy distantes en este tiempo de estar viviendo casi las mismas situaciones, ¿verdad? Una potencia quiere gobernar a otra para dominarla, para tomar posesión de sus riquezas, para tener, ya no se usa el término como antes de esclavos, pero en realidad así tiene a la gente que llega a tener bajo su mano, bajo su control, bajo su gobierno. Se tiene que hacer lo que Él dispone, ¿verdad? Pero bueno, Dios es muy detallista. Hemos visto que aquí en Isaías uno de los títulos que se le dan a nuestro Creador Dios es el Señor Dios de los ejércitos, ¿verdad? Y veíamos que Él es tan detallado y delicado para definir de qué manera va a llevar a cabo las conquistas, a quién va a usar para lograrlo, cómo va a suceder incluso cuando hay ríos, ¿verdad? Como Él describe que esas aguas van a ser desviadas y que quienes van a entrar a conquistar esa ciudad o esa nación o potencia entran como si nada, ¿verdad? Y también cuando ha dicho no va a ser por mano humana, voy a ser yo,
también detalle a detalle dice cómo lo va a hacer y vemos que se cumple. Pero aquí hay una esperanza, dice, los israelitas volverán a Jerusalén. Ese es también algo muy detallado que el Señor hace, porque el Señor es así, y Él no va a ser solo detallista y explícito en las cosas de disciplina, sino también en las cosas que van a traer gozo y alegría a aquellos redimidos o a aquellos que no se amoldaron a esas cosas como hoy en día nos aconseja, ¿verdad? El apóstol, fiel seguidor de Jesucristo, dice, no se amolden a este mundo. Ellos no se amoldaron a ese mundo, ellos no se amoldaron a las prácticas, costumbres, ideologías, distorsiones que tenían en ese tiempo el mundo, ¿verdad? Esas naciones, esas generaciones, esa humanidad alejada de Dios. Y entonces les llama a los redimidos, porque Dios redime a ese pequeño remanente, a ese pequeño pueblo que se esfuerza por estar apartado. Y este capítulo 35 nos habla acerca de esa bendición de parte del Señor, porque dice, los israelitas volverán a Jerusalén. Recordemos que dentro de la disciplina, estos eran llevados cautivos a diferentes ciudades, ¿verdad? A diferentes lugares. Cada potencia que llegaba e invadía, los tomaba y se los llevaba. Entonces ellos no estaban en su tierra. Pero hoy, en este capítulo, buen día, Ale, en este capítulo dice el Señor que los traerá de vuelta todos a Jerusalén, no importa dónde estén. Y su ciudad, que había quedado abandonada y en ruinas, ¿verdad? Que se había convertido en nido de animales, ¿verdad? Sucede así. Pero bueno, dice, el desierto y el lugar desolado se alegrarán y se regocijará el Araba y florecerá como el azafrán y florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. Así como había lamento cuando había una conquista y lloro, tristeza, ahora dice el Señor, habrá alegría. Y les habla acerca de todo. Recordemos que Dios, Jehová, Cristo Jesús, siempre nos hablan con parábolas o ilustraciones de lo que en el tiempo que se está viviendo se conoce, para que podamos comprender mejor. Yo siempre les he dicho, el Señor nos enseña para todo, pero los maestros, en cualquier rama que sean maestros, harían o hacemos muy bien en mirar a Jesús y en mirar a Dios para saber cómo enseñan, para saber esa calidez que tienen para enseñar, para que todos comprendamos, y finalmente Él es el que abre nuestro entendimiento para que logremos entender y comprender con mucha mayor razón. Y entonces Él les habla porque en el desierto, ¿verdad? Hemos visto que están rodeados de desierto en ese continente, hablando acerca de Jerusalén, pues ellos conocen lo que es una sequía realmente, ¿verdad? Ellos saben que cuando no hay agua queda totalmente solo la arena y pues los árboles no están, pero habla acerca de Dios de que volverá Él porque tiene el poder. Acuérdense que lo vimos apenas ayer acerca del principio de la creación en Génesis, donde Dios dice, ¿verdad? Y dijo Dios, produzca la tierra, y produjo, y dice Dios, y dijo Dios, háganse, y todo se hizo. Y entonces el Señor les está diciendo aquí que volverá todo a florecer, haciendo memoria para ellos de lo que se supone ya conocen. Hemos venido hablando que el Señor una y otra vez nos está recordando la importancia de leer su palabra, para que también nosotros hoy en día, así como a ellos les decía, y el desierto y el lugar desolado se alegrarán y se regocijarán, porque ellos saben de qué les está hablando. Y que nosotros hoy en día, cuando estemos leyendo, sepamos de qué están citando los profetas de los primeros libros y entonces comprendamos mejor, ¿verdad?
Y entonces ellas entienden porque dice, sí, así como Dios dijo allá en la tierra cuando estaba vacía y desordenada y en tinieblas, y dijo que hiciera la tierra producir, así volverá a suceder. Él ya lo dijo, ya lo hizo, puede hacerlo, va a volver a suceder. Y dice en el versículo 2, florecerá copiosamente, ¿verdad? En la Reina Valera dice de otra manera, en la Reina Valera dice, a ver, déjenme decirles, porque tenemos varias versiones y significa lo mismo, ¿verdad? Dice en la Reina Valera, que me gusta a mí comparar porque entendemos un poquito más, y dice así, florecerá profusamente. Los que tengan Reina Valera, dice el versículo 3 del capítulo 35 de Isaías, florecerá profusamente. Y aquí en esta traducción de la nueva traducción de las Américas dice, florecerá copiosamente, ¿verdad? Y estaba yo leyendo ayer y dice, cuando habla acerca de copiosidad o de profusamente, dice que se refiere a abundancia, a generosidad, a que no tiene límites, a que es algo que será en gran cantidad. O sea, está hablando así como de una exageración, de una abundancia que va a estar sin restricciones, que no tiene límite, que no habrá escasez. Y con eso Dios les está también a ellos mostrando, porque hemos dicho que cada expresión que nuestro Creador dice acerca de algo, tiene un cumplimiento mucho más amplio. Y con eso Él les está diciendo que les va a mostrar su gracia, les va a mostrar su amor, su misericordia, su bendición, que también es inagotable y que es abundante. Acordémonos, por ejemplo, lo que dice allá en el libro de Santiago, cuando le dice, si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios, porque Él da esa expresión que siempre viene de quienes conocen a Dios. Dice, Él da abundantemente y sin echar en cara nada, ¿verdad? Siempre Dios va a dar en abundancia, y entonces eso les está diciendo a este pueblo, a este pequeño remanente. Dice, no van a padecer, no se van a preocupar ni por el agua, ni por la comida, ni por nada. El desierto florecerá, ¿verdad? Ya lo hice, ya lo he hecho, lo voy a volver a hacer. Y les habla acerca de lo que ellos conocían, del Líbano. Apenas nosotros habíamos estudiado esa parte de lo que quiere decir con el Líbano. Y bueno, el Líbano estábamos viendo que era un valle por allá en Jerusalén, donde lo que más se produce son los cedros, maderas preciosas, dentro de otras clases de flora, ¿verdad? Pero ahí lo que resalta es que el cedro era de la madera excelente que existía en ese tiempo. Yo creo que en este tiempo todavía también. No conozco mucho de maderas, a pesar de que mi esposo trabaja las maderas. Él es muy bueno. Pero algo que nos dice que era hermoso, porque recordemos que Salomón, en toda su gloria, usaba lo mejor para construir, no solo para el templo de Dios, sino también para lo que era su casa. Y dice que para el templo de Salomón, que fue el templo que dedicó a Dios en ese tiempo, la madera que usó la trajo del Líbano, la exportaba, ¿verdad? Digo, la importaba, era del Líbano, y era esa madera de cedro que era la madera excelente que existía. Y les habla de eso que ellos ya conocían, les habla de eso, les habla de la gloria del Líbano, que esa misma gloria que había en ese valle se las va a dar ahora en Jerusalén. Y les habla también acerca de la majestad del Carmelo y de Sarón, o de Sharon, dice en alguna traducción. Y estaba yo leyendo ayer qué había sucedido en el Carmelo, en el Monte Carmelo, y al menos hay dos sucesos muy importantes que les están recordando a ellos la majestuosidad, porque dice aquí, la majestad
no sé en esa traducción que ustedes tengan como dice acerca del Carmelo, dice aquí en la Reina Valera, la hermosura del Carmelo o la majestad del Carmelo. En el Monte Carmelo sucedieron al menos dos acontecimientos muy importantes que registra la palabra de Dios, donde en ese tiempo el profeta era Elías, y uno de los acontecimientos es que en ese Monte Carmelo, cuando estaba en disputa esa situación de si Dios era el Dios verdadero y era el Dios de los israelitas, el Dios que era más poderoso y a quien tenían que dar la adoración, y estaban estos hombres que habían levantado esos altares a las aceras. Cuando hablamos de aceras, hablamos de dioses o imágenes con forma de mujer, que le daban lo de la fertilidad, que decían que era la del amor, ¿verdad? Atribuyéndole todos las cualidades de Dios, que Él ya por diseño nos las dio, pues estamos hechos a su imagen y semejanza. Y bueno, el hombre siempre se ha hecho ídolos, pero bueno, también adoraban a los Baales, ¿verdad? Había más de 400 Baales en los que ellos creían. Esperemos que en algún momento el Señor nos permita ir conociendo un poquito más de esas cosas que se practicaban. Pero bueno, dice aquí que estos estaban adorando a esos Baales, y en ese tiempo entonces el profeta Elías dice: pongan aquí un altar y digan si sus Baales y su Dios es más fuerte y es verdadero como el de nosotros, ¿verdad? Y cada uno hace su altar, y en el altar de los israelitas no solamente se hace el altar, sino que se moja, se le ponen 12 cubetas de agua o 12 baldes de agua representando a cada tribu, y queda empapado, y ponen la ofrenda que se iba a quemar en ese momento. Y bueno, obviamente no le respondió a estos dioses que ellos tenían, ¿verdad? No les responde. De hecho, aquellos se están flagelando y Elías se ríe de ellos y les dice, pues griten más fuerte. Ya habían pasado desde la mañana hasta parte de la noche ellos gritando y clamando a su Baal, que prendiera fuego a su altar, que les respondiera para revelarse que él era el Dios. Y Elías se ríe de ellos ahí en el monte Carmelo, y le dice: griten más fuerte, a lo mejor salió de compras, dice, o está dormido su Dios. Léanlo. Léanlo, está en el libro de los Reyes. Y dice, después de todo ese show, Elías solamente con manera tranquila, porque aquellos gritaban, se cortaban, se sangraban y se arrastraban y hacían un montón de fiesta. Y Elías con voz calmada le dice: Señor Dios, tú eres soberano, tú eres el Dios, y nosotros estamos aquí para reconocerte. Y Elías prácticamente todavía no terminaba de hablar cuando desciende fuego del cielo y consume hasta las piedras empapadas y las deja hecho polvo. Entonces, ¿por qué recordamos eso del Carmelo, ese acontecimiento? Porque muere, es destruido con fuego lo que no glorifica a Dios, pero también nace la nueva adoración verdadera, restaura la adoración verdadera, y Él se muestra con la majestuosidad que es de un soberano, ¿verdad? Del único Dios que tiene poder sobre todo poder, y se glorifica a Él. Y es un nacimiento en abundancia, ahora sí, de libertad para adorarlo, de libertad de expresión para decir su fe, para vivir ahora sí adorando al Señor como Él se merecía. Y también el otro acontecimiento con Elías es que también Elías, para castigar a esa nación del rey Acaz que estaba fuera de control con esta mujer que no le ayudaba para nada al rey, ¿verdad? Esa mujer Jezabel, que mataba también a profetas. Entonces Elías ora al Señor y pide que no llueva por 3 años y medio. Y no llueve. Y después de 3 años y medio, entonces Elías sube al Monte Carmelo otra vez, y allá en el Monte Carmelo ora al Señor, y ahí es donde ve una pequeña nube indicando que vendría una gran tormenta. Por eso el Señor les habla acerca de todas estas cosas que ellos conocían, para que ellos tuvieran la seguridad. O sea, Dios les dice: miren lo que pasó, lo que hice, lo que sucedió,
así va a ser ahora, así los voy a restaurar. Y estamos hablando nosotros acerca de que cuando dice Sarón, en ese lugar serán las rosas más impresionantes, una variedad que no conocemos nosotros por acá. Quienes hayan tenido la oportunidad de viajar saben, pero he dicho, usemos la tecnología para bien, prendamos el televisor, el teléfono y pongamos allá ciudades y países, flora y fauna de aquellos lugares, para que cuando leamos la Biblia, también nuestra imaginación se abra más y veamos más a Dios como nuestro creador y detallista, pintor y escultor. Y dice, como la rosa de Sarón, que habla en Cantar de los Cantares, porque era majestuosa. O sea, de las flores que existían, de las más hermosas que habían allá en Sarón, el Señor va a hacer que ahí en Jerusalén se produzcan, porque recordemos que el que le dice a la tierra que produzca es Dios, y Él puede hacer que la tierra produzca lo que Él quiera, en el momento que Él quiera, aunque pareciera que aquí en nuestro continente no se da. Aquel que tiene el poder de decirle a la tierra, quiero que hagas esto en este momento y en este lugar, lo hagas, ¿verdad? Hemos hablado mucho acerca de eso. Quisimos detallar estos pequeños rasgos de lo que Dios hará, ¿verdad?, en abundancia, mostrando su misericordia, para que nosotros también hoy en día confiemos en que acá cuando dice el Señor que vendrá Cristo nuevamente y que vendrá como un guerrero a ajustar cuentas con toda la humanidad, pero ahora sí va a ser una sola guerra, en un solo día todo eso terminará y será para siempre, ¿verdad? Ahora sí va a ser definitivo. Ahora sí solamente va a quedar el gobierno de Dios y la gente que se esfuerce por mantenerse apartado de ese sistema. Entonces, todo esto que estamos leyendo nosotros nos está ayudando y nos está diciendo el Señor, lean, porque así como hice y como ya dije que voy a hacer, se va a cumplir. Para eso es todo esto. Dice, la majestad de nuestro Dios. Tras la disciplina, siempre viene también esa hermosa restauración. Dice, fortalezcan las manos débiles, en el versículo 3, ¿verdad? Y afiancen las rodillas vacilantes y digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza y la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él es el que los salvará. Dice la Reina Valera, fortalezcanse. Y en el 4 dice, decid a los de corazón apocado, dice aquí a los de corazón tímido, a los de corazón triste y oprimido, ¿verdad? Eso quiere decir, díganles que su Creador los va a levantar, ¿verdad? Que es su Creador el que los va a poner en pie. Y esto para nosotros hoy en día es una exhortación de que debemos animarnos unos a otros, ¿verdad? Hemos visto que al Señor le gusta la misericordia y el Señor pone el ejemplo de servir a los débiles y levantar a los que están caídos. Y cuando dice aquí el Señor a todos los que están en pie, dice a los que quedaron en pie, dice, díganle a los que todavía están con rodillas temblorosas, de que están cautivos, de que no van a ver liberación, de que si se van a quedar allá en aquellas ciudades como esclavos, no, dice, díganles que yo los voy a restaurar, que los voy a traer y que les voy a dar abundancia, que estarán en paz bajo mi cuidado, ¿verdad? Y aquí el Señor nos exhorta que también nosotros hoy en día hagamos lo mismo, de fortalecer esos corazones que están tristes, oprimidos, por cualquier circunstancia, cualquier tipo de esclavitud que hoy en día vivimos, ¿verdad? Esclavitud al pecado, esclavitud a esas concupiscencias, a esas inclinaciones hacia el mal que tiene alguien. Hay personas que hemos conocido en adicción por algún tipo de cosa, adicción a la pornografía, adicción a las drogas, a solventes, al alcohol, adicciones a muchas cosas, ¿verdad?
adicciones a personas que compran compulsivamente, y de alguna manera son cosas que les afligen porque saben que no está bien y han querido salir de esa situación, pero no pueden, por sí solos no pueden. Por eso aquí el Señor dice, díganles que solo yo puedo darles liberación, díganles que yo solamente soy el que puede darles esa fuerza de voluntad que necesitan para vencer todas esas cosas que los oprimen. Díganle a aquella mujer que ha sido viuda o que ha sido engañada, que ha sido traicionada, que ha sido abandonada por aquel que debía protegerla, ¿sí? Hijas, mujeres, hijos, hombres. Hoy en día vemos que sucede ya casi igual, tanto hombres traicionados por la mujer que aman y en la que confían, como las mujeres. Pero dice aquí el Señor, díganle a los de corazón. Por eso me encantó cuando el Señor dijo esa expresión, díganle a los de corazón, hombres y mujeres, que no importa la situación por la que estén pasando, si vienen a mí, que yo puedo redimirlos, que yo puedo ayudarles a salir de esa situación emocional en la que se encuentran, a salir de esa situación que los está oprimiendo en este momento, sea cual sea. Cada uno de nosotros conoce la lucha por la que está pasando. Dice el Señor, díganles que yo les puedo restaurar, díganles que yo puedo retribuirles todo por lo que están pasando. Es una exhortación que nos hace al Señor. Díganle a todos los que han estado cautivos, díganle a todos los que están allá afuera perdidos, buscándome a tientas, creyendo que por medio de otras cosas se van a acercar a mí. Aquellos que creen que por medio de los ángeles, díganles a todos aquellos que creen que por medio de imágenes que ellos han hecho con sus propias manos y que no tienen vida, que no les pueden dar ese primer aliento cuando uno habla con Dios y le expone sus necesidades. Lo primerito que Dios da inmediatamente como respuesta tras haber hablado con Él es una paz y una seguridad y una tranquilidad que nos permite estar en calma para poder pasar el proceso y esperar a que Dios nos dé la salida de dicha situación, ¿verdad? Todas las pruebas o procesos por los que pasamos es una forma de enseñanza que tenemos nosotros que aprender. Hoy en día hay muchos libros de superación personal que dicen, si sigues vez tras vez en cierta situación es porque estás haciendo algo mal y pues vas a seguir cayendo en lo mismo. Pero también si se está repitiendo es porque no has aprendido la lección, ¿verdad? Como cuando se está en la escuela y estamos en una materia y no le echamos muchas ganitas y la estamos reprobando y reprobando y reprobando, se nos dice, tienes que usar un método distinto para entenderla y poder pasar, ¿verdad? Y así son los procesos en nuestra vida. Y entonces aquí el Señor lo que nos está diciendo es que prestemos nosotros atención no solo a nuestras aflicciones, sino también a las de los demás, ¿verdad? Porque el Señor cuida de toda su creación. Pero bueno, eso es lo que nos dice el versículo 4, y en el versículo, hay mucho ruido, y en el versículo 6 dice, el cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto, y arroyos en el Arabá. Dice, los ojos de los ciegos se abrirán, y los oídos de los sordos se destaparán. Aquí estamos viendo de lo que les está hablando Isaías que iba a suceder, no solamente de manera física, sino también en manera espiritual y emocional, ¿verdad? Y por eso, como Juan, como buen discípulo de Cristo y obediente a Dios, conocía todo lo que estaba escrito, sabe lo que iba a hacer el Mesías. Ya hablamos también de ese pasaje, pero en Mateo 11, 2 y 5 y Lucas 7, 22 nos habla acerca de cuando Juan, estando en la cárcel, le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle, ¿verdad? Dice, vayan y pregúntenle si es él el Mesías o tendremos que esperar a otro. En verdad hablamos de ese relato. Y dice que entonces va
van los discípulos, tanto Mateo como Lucas dicen lo mismo, solo vamos a leer Mateo 11, 2 al 5, y Jesucristo le responde con hechos, ¿verdad? Porque él ya la palabra la sabía, él la palabra ya la conocía, Juan ya conocía la palabra, ya la tenía memorizada, ya leía, ya sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Y dice Juan, en Isaías se dijo que el Mesías iba a abrir los ojos de los ciegos y que iba a liberar a los que estuvieran prisioneros, no solamente de manera física, sino emocional y espiritualmente. Y entonces cuando vienen los discípulos de Juan a Jesucristo, dice, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y Jesús les responde, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Dice, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y lo que ven. Destapa los oídos, abre los ojos. ¿A quiénes les abre los ojos? A sus discípulos de Juan y a Juan mismo en sentido espiritual, para que vean el cumplimiento de la profecía de Isaías 35 que estamos leyendo. Y entonces dice Jesucristo, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Y los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y a los pobres de espíritu, a los pobres de conocimiento, a los que están también oprimidos por una pobreza económica, para que tengan esperanza. Y dice Cristo, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, sino que cree. Entonces, lo que Juan está preguntando, chicos, es acerca de esta profecía de Isaías. Y dice, díganle si es él. Yo quiero tener ya la tranquilidad de que cumplí con mi propósito de preparar el camino para que lo recibieran a él que les iba a dar en realidad esa libertad que todos estamos esperando, ¿verdad? Y entonces Cristo le contesta con hechos, sí, díganle lo que oyen y lo que ustedes mismos ven, que estos que eran ciegos ahora ven. Y hablábamos acerca de que hay muchos estudiosos de la Biblia que se han dedicado a estudiar libros también de historia que hablan acerca de esos acontecimientos, ¿verdad? Eruditos en el estudio de la palabra, que hay que reconocer ese deseo que tuvieron de saber de Dios y de investigar, y nos ayudan a comprender a nosotros. Y dicen ellos que en ese momento, cuando ellos llegan, Cristo estaba ante una multitud de personas esperando también sanidad, y en ese momento les empieza a decir, los que son ciegos les devuelve la vista, y diciendo la palabra, los que estaban ciegos empiezan a recuperar la vista, y los que estaban cojos empiezan a andar y a saltar, y los que estaban mudos empiezan a hablar, y los que tenían lepra en ese momento son limpios. Entonces ellos se maravillan y dicen, ¿es él? Es él de que hablaba Isaías en el capítulo 35, ¿verdad? Es él del que hablaba Isaías. Y nosotros hoy en día también tenemos que haber ya leído lo que Jesucristo dijo que iba a pasar en nuestro tiempo, para que digamos, son las señales. O sea, todo esto que está pasando, decimos, el mundo está cada vez peor, cada vez están sucediendo más cosas, esto de verdad ya pareciera que ya no es soportable. Y entonces, como nosotros ya leímos las Escrituras, ya leímos acerca de lo que Jesucristo dijo que iba a suceder, digamos, como dijo Juan, estas son las señales, y que tengamos la seguridad y la certeza de que así es. Es la importancia de leer, ¿verdad? Esa es la importancia de leer y conocer toda la palabra de Dios, toda, de principio a fin, es necesario. Dice el versículo 8, allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. Y dice, será camino para solamente los que son redimidos. Hemos escuchado que Cristo dice, yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen y me obedecen. Ese es el orden, oír, seguir y obedecer, ¿verdad? Seguir es como comprobar lo que estamos oyendo.
y entonces ponerlo en práctica. Dice que algo que nosotros tenemos que aprender de muchas personas a las que se les habló de la palabra es que tengamos esa convicción de que lo que nos están diciendo está escrito en la palabra, y para poder nosotros tener la convicción de que sí, lo que nos están diciendo está escrito, pues tenemos que conocer. Por eso tenemos que leer, para conocer y saber cuando alguien nos está diciendo algo contrario a lo que está escrito. Pedirle al Señor discernimiento para que veamos que lo que se nos está enseñando realmente es palabra del Señor, y podamos creer en aquel que está enseñando palabra del Señor, para que también cuando esa persona por alguna situación se desvíe, sea quien sea un pastor, sea un líder, sea quien lleva la delantera en enseñar, se descuide y se desvíe de enseñar la verdad, uno diga, ya no te puedo seguir, ya no puedo escucharte porque ya estás diciendo cosas muy contrarias a lo que está escrito. Pero si nosotros no leemos, vamos a ser engañados por cualquiera, ¿verdad? De hecho, se dice que alguien que lee un libro, alguien que adquiere conocimiento, no es engañado tan fácilmente, ¿verdad? La ignorancia se va y ya no es engañado tan fácilmente. Pero bueno, eso es a lo que nos está invitando. ¿Cuál es el camino? Recordemos que en Isaías 30:21, que ya lo leímos, hablaba acerca de ese camino. Dice, cuando también hay una restauración, una promesa de bendición, que habla aquí también en Isaías, dice, tus oídos oirán detrás de ti estas palabras, este es el camino, anden en él. Ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda, yo los atraeré al camino correcto. Es lo que está diciendo en Isaías. Y vimos en el Evangelio de Juan 14:6, donde Jesucristo dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí también Isaías sigue hablando acerca de lo que hará el Mesías. El Mesías es el único medio por el cual podemos llegar a nuestro Padre. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra verdad, solo Cristo. No hay imágenes, no hay ángeles, no hay astros, ¿verdad? No hay ningún fetichismo, no hay ninguna otra creencia equivocada, que los ojos el ojo de buena suerte, el ojo de venado, el ojo de tantas cosas. No, señores, solamente Cristo. Y por eso tenemos que conocer acerca de Cristo para saber qué es el camino que nos está indicando, cuál es esa verdad que nos va a conducir a ese camino por el cual ya en ese momento los israelitas, que Dios les estaba diciendo, todos los que están ya sea derecha, izquierda, todos los que andan en otros lugares como esclavos, a todos ustedes les mostraré el camino a Jerusalén, el camino donde va a estar mi bendición, donde va a haber la abundancia de alimento, donde va a haber libertad, donde van a estar tranquilos y felices. Yo les voy a mostrar el camino. Y aquí también nos está hablando de ese camino que es Jesús, que Dios por medio de su Espíritu Santo nos lleva a Jesús, y a la vez Jesús nos regresa a Dios, y es la única forma. Solo por medio de Dios llegamos a Cristo, y solo por medio de Cristo llegamos a Dios, ¿sí? Dios nos conduce a aquel que nos puede dar esa restauración, que puede perdonar nuestros pecados, que puede lavar nuestras culpas y que nos puede redimir, para entonces, ya una vez redimidos, limpios, perdonados, nos devuelve al Padre. Eso es lo que vino a hacer Cristo, esa reconciliación, ¿verdad? Dice Dios, yo te llamo porque te quiero como mi posesión, pero tienes que ir primero a limpiarte y a lavarte donde mi Hijo, para que puedas entonces volver limpio con toda libertad a mí. Por eso habla acerca de ese camino que Dios primero muestra, porque aquí les está hablando a ellos de que Dios les va a mostrar ese camino de restauración, pero también les está hablando de ese camino que es Cristo Jesús, que solo Él nos lleva al Padre. Hoy en día, la liberación de esto que estamos viviendo es a través de Jesucristo. ¿Y cómo sucede eso? Isaías 54:13
vemos que también nos va a tocar leerlo, pero también nos cita de eso. Isaías 54:13 dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Y sí, le dice al pueblo de Jerusalén, todos tus hijos. Hoy también a nosotros nos dice, nosotros mismos, nuestros hijos, serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos, porque el Señor será su maestro, el Señor es el que nos enseñará la verdad. Dice que en este tiempo dice que el profeta Joel y Zacarías habla de que en este tiempo el Señor nos enseñaría a todos por medio de su Espíritu Santo. Por eso ese velo que teníamos todos de creer que solamente había unas personas especializadas en leer la palabra y enseñárnosla, el Señor no lo viene a quitar. Dice, no, yo te puedo revelar. Dice, yo soy el que revela, yo soy el que interpreta. Dice allá Daniel y José, cuando hay sueños que interpretar, dicen, uno hay que es revelador e intérprete de sueños, e intérprete de misterios, y es Dios. Y hoy Dios, a través de su Espíritu Santo, nos abre el entendimiento para que podamos comprender esto que es vida. La palabra de Dios es el camino que nos lleva a esa restauración. Juan 6:45 nos habla acerca de la misma situación, acerca de esa enseñanza. Dice Juan 6:45, escrito está en los profetas. ¿Cuáles profetas? Ya vimos Isaías y sus contemporáneos, Zacarías, Malaquías, Oseas, Miqueas, Joel, ¿verdad? Dice, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí, dice Jesucristo. Está hablando Jesucristo, lo que se leyó aquí en Isaías, en la profecía de Isaías 35, Jesucristo allá en el Evangelio de Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas, que Dios los atraería a mí. Lean, aprendamos a leer con más detenimiento. Dice, escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Dios, y todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Esa es la importancia, chicos. Por eso es la insistencia y esa demanda que el Dios nos pone a muchos, y a mí me la puso, y ya yo dije sí. Desde que tenía 10 años el Señor me llama a enseñar lo que a mí misma me enseña, y entonces veo hoy con más claridad a mis 50 años de edad por qué la importancia de conocer las profecías escritas y saber que es el camino, esta es la palabra, esta es la verdad que nos conduce a Dios para poder llegar a Cristo y nuevamente regresar al Padre. Dice Cristo, míos eran, yo los tuve en mi mano, míos son y te los devuelvo, ¿verdad? Hay que leer, es hermoso, de verdad es hermoso conocer. Pero dice ya en los últimos versículos, porque ya no me alcanza el tiempo, yo dije el capítulo está chiquito y todo el mundo me alcanza el tiempo. Dice, sin embargo, por allí andarán los redimidos. Los redimidos, dice al final del capítulo 9, el último renglón, y el versículo 10 dice, volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 65:19 dice, me alegraré con Jerusalén. Dios mismo dice que Él va a disfrutar, cuando puedan léanlo más ampliamente, me alegraré con Jerusalén, porque entrarán con júbilo a la bendición que yo tengo preparados para ella. Y está hablando no solamente de esa Jerusalén, de esa ciudad que representa a su pueblo, sino también a los redimidos, de los cuales formamos parte nosotros hoy en día. Está hablando acerca de un acontecimiento futuro, que después de esa guerra de Armagedón, Dios a todos los redimidos les devolverá esa paz y esa abundancia que de alguna manera nosotros no nos ha tocado, pero que sucederá. Y no estamos hablando de la comodidad que nos da el dinero hoy para comprar y tener, sino que ya no tendremos que comprar con dinero lo que Dios hará que produzca la tierra por el mandato de su voz. Qué hermoso es que volvamos al origen, al principio,
cuando Dios hizo aquel hermoso jardín, aquel hermoso entorno con todo lo que necesitaba la humanidad. Eso será devuelto, dice el Señor, para los redimidos. Por eso dice, yo me alegraré con Jerusalén, yo me alegraré con mi pueblo redimido, yo me alegraré con ese pequeño remanente que estoy juntando. Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los va a pastorear y los va a guiar. El Cordero, Cristo Jesús, nos viene hablando nuevamente de que es Él el que nos conducirá por ese camino que nos llevará a Dios y a sus bendiciones. Y Apocalipsis 2:14 dice, ya no habrá lamento. Apocalipsis 21:4 dice así, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya han pasado. Las primeras cosas que se describían, ¿cuáles fueron esas primeras cosas? Toda esa rebeldía, esa consecuencia de la rebelión de Satanás, de sus demonios, de la rebelión y desobediencia de él y de toda la gente que le ha seguido, ¿verdad? Rebelándose contra Dios. Y todas esas cosas que en los primeros capítulos de Apocalipsis dice que sucederá. Dice, hablamos de los sellos, de los ángeles que tocan las trompetas, de cómo sucederá la guerra de este tiempo. Dice, y después de todo eso, ya no habrá más duelo, ya no habrá lágrimas en los ojos, ya no habrá muerte, no habrá clamor, no habrá dolor, no habrá llanto. Dice, huirá la tristeza y el gemido, dice Isaías. Y en Apocalipsis se ve el cumplimiento de eso. Escrito, ¿verdad? Ese cumplimiento escrito, porque dice que lo que Dios ya dijo, su palabra no retorna a Él vacía, sino que ya dijo que va a ser. Y así sucederá. Nos toca a nosotros esforzarnos hoy en día para hacer de ese pequeño remanente que disfrute de estas bendiciones del Señor. Y hoy el Señor nos invita a todos los que si por alguna razón estaban lejos de lo que Dios dice en su palabra, que no tenían un conocimiento claro de lo que dice su palabra, el Señor te dice, ven. Ven, hoy es el día en que Dios te dice, ven y reconóceme como tu creador. Reconóceme como aquel que te puede redimir y que te puede fortalecer aún en este tiempo bajo la situación en la que estés viviendo. Arreglemos los asuntos y permíteme bendecirte abundantemente desde ahora con esa sabiduría, con esa paz, con ese entendimiento que tú necesitas para poder salir de cualquier situación. Porque hablamos de que acerca también de la situación financiera, Dios nos da sabiduría para saber administrar lo que Dios nos da. Y muchas veces no es que tengas mucho, sino que lo sepas administrar. Si no sabes administrarlo poco, pues tampoco vas a poder administrarlo mucho. Entonces el Señor nos da liberación de muchas cosas, de sabernos llevar bien con los demás, aunque sean difíciles, o nosotros seamos difíciles y hace que los demás nos soporten, ¿verdad? Decía ayer Marilú en una publicación que puso, todos fallamos, todos fallamos. Y es humilde que todos reconozcamos que todos fallamos y que nos mostremos empatía y consideración, ¿verdad? Unos a otros, porque hoy le tocó fallar al que está enfrente, mañana me tocará a mí, o quizá ya me tocó a mí, ya me soportaron. Pero bueno, dice así, Señor Dios, Señor, yo reconozco que te necesito como mi creador, necesito ser enseñado por ti, necesito que me muestres el camino, la verdad y la vida, necesito, Padre, que me lleves a Cristo Jesús, ¿verdad? Reconozco que tú eres mi Padre, tú eres mi creador, y yo quiero formar parte de ese pequeño grupo que un día dirá, ya no tengo tristeza, ya no hay dolor en mi corazón, ya no he perdido a nadie en la muerte. Queremos ser de esos, Señor, que sean redimidos, conducidos a la vida. Y yo reconozco que necesito ese rescate por medio de Cristo Jesús. Señor, te necesito perdón, necesito restauración, necesito que pongas frente a mí mis faltas contra ti, contra mi prójimo, para yo ponerme a cuentas contigo y recibir esa bendición. Quiero pertenecer a tu familia. Ya no quiero ser solo creación, quiero ser hijo tuyo. Y reconozco y necesito
tu presencia en mi vida y la de Cristo Jesús. Y en su nombre me pongo a cuentas contigo y te digo, aquí estoy. Amén y amén. Y todos los que hacemos esa confesión, todos los que decimos sí necesito, hay que buscar al Señor en oración y lectura de la palabra, pedirle dirección de dónde nos va a llevar a ese lugar para congregarnos y seguir recibiendo palabra del Señor. Pero algo que queda totalmente claro, todos memorícenlo, dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está ahí, bendiciendo, enseñando y abriendo entendimiento y dando comprensión y esperanza. Así que si hoy en día por cualquier circunstancia tú no has podido llegar o no has encontrado ese lugar donde te sientas realmente como en una casa de Dios, que hay paz y que hay restauración y que tú ves el amor, porque algo que distingue una iglesia sana, una congregación sana, es que se enseñe la palabra del Señor toda, no solo porciones, y que el amor sea el distintivo de todos los congregantes. Dice Cristo, en esto conocerán que son mis discípulos, mis verdaderos discípulos, si se tienen verdadero amor entre ustedes. No puede haber acepción de personas en una congregación, no debe. Pidámosle al Señor dirección para llegar a una congregación sana, donde todos somos iguales y donde todos nos vemos con el mismo amor que Cristo nos ve, ¿verdad? Ese es un distintivo. Oremos para que el Señor nos conduzca a ese lugar, y si mientras tanto no lo hemos encontrado, pues en estos estudios tengamos la convicción de que donde 2, si solo 2 hay estudiando, Dios está presente y bendice. Dios está presente y bendice. Y allá tú en lo privado sigue conociendo a tu Creador por medio de la oración y la lectura de la palabra, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a todos y cada uno de nosotros. Grupo de estudio, iglesia virtual, que Jehová Dios les mire con agrado, ¿verdad? Que vuelva su rostro hacia ustedes y les mire con misericordia, con compasión, que los voltee a ver y les dé paz, ¿verdad? Que les dé sabiduría y entendimiento para seguir adelante y seguir aprendiendo y creciendo, ¿verdad? Para que nada nos aparte ya del camino que nos lleva a la vida, ¿verdad? Que ya que lo encontramos, ahí nos mantengamos. Sean bendecidos, tengan un excelente martes con todo lo que tengan que hacer, y que el Señor les libre y les proteja de cualquier imprevisto, cualquier suceso desagradable, y que les conduzca a todo lo que será solamente para bien para ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, mañana a 6 de la mañana para analizar el capítulo 36 y ver qué nos va a decir el Señor. Bendiciones. Bye, bye.